Bienvenidas, bienvenidos a Emovere Hábitos Conscientes. Hoy vamos a tener una clase que es un tema bastante actual e importante, que es la ansiedad. ¿Vale? Voy a compartir pantalla y después la quitaré, pero quiero que veáis el PDF. Vale. En esta presentación exploraremos las causas, los síntomas y las estrategias para manejar los trastornos comunes, como la ansiedad y la depresión. Ojo, que no es lo mismo, porque la depresión está, mm, eh, digamos, etiquetada como una enfermedad mental, siendo que la ansiedad no. Pero sí es verdad que se medican ambas, ¿vale? Eso es, lo tenéis que tener bastante claro, porque es importante, ¿vale? Vamos a entender cómo nuestros genes, nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestro contexto influyen en nuestra salud mental y en la ansiedad, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacemos para romper estos ciclos negativos de ansiedades y de depresiones, ¿vale? Os muestro un poquito lo que tendréis en el PDF, factores que influyen en la ansiedad, ¿vale? Y lo voy a quitar para que me veáis. Vale, perfecto. Vamos a dejar de compartir. Ok, entonces, la ansiedad, eh, mal utilizamos la palabra ansiedad para describir muchas veces situaciones que son estresantes. Por eso la ansiedad se puede, digamos, etiquetar, o se puede encasillar en dos tipos, ¿vale? La crónica, que es una ansiedad que viene ya desde muy pequeños. Hay personas que sufren de ansiedad desde muy pequeños. Y la puntual, ¿vale? Si es puntual, tu inconsciente es como una alarma, ¿vale? Es como cuando empieza una alarma de incendios. ¿Qué te está indicando la alarma de incendios? Sal corriendo de ahí porque estás en peligro. Pues la ansiedad y la depresión, bueno, en general todas las enfermedades, son alarmas de nuestro cuerpo para avisarnos de que estamos en peligro simbólico, ¿vale? En peligro simbólico. Y este peligro simbólico está asociado a una incoherencia, ¿vale? Que no estamos viviendo en coherencia, básicamente. Entonces, hay un detalle. La ansiedad afecta más a las mujeres que a los hombres. Sí, sí, las mujeres que a los hombres. Hay hombres que tienen ansiedad. Yo tengo clientes que tienen ansiedad, pero generalmente es más una afección del género femenino. Y ya tenemos un factor, ¿vale? Que es como, digamos, favorecedor para este tipo de enfermedades, ¿vale? Está demostrado también a nivel científico que los síntomas asociados a la ansiedad están relacionados con el sistema sociodemográfico donde nos relacionamos. No es lo mismo vivir, aunque genéticamente tú estés predispuesta o predispuesto a desarrollar esta enfermedad, no es lo mismo cuando vives en un contexto, ¿vale? O vives en otro. Por ejemplo, yo estuve viviendo en Galicia unos 6 años, un sitio precioso, hermoso, mucho verde, tenía la playa al salir de casa. Y las mujeres en ese sitio desarrollaban, la mayoría, o sea, es curioso, pero la mayoría desarrollaban depresión. Ansiedad no, depresión. Y eso llevaba a que consumieran pastillas para antidepresivos y también otro tipo de sustancias, ¿vale? Y claro, eso tenía que ver con el clima. El clima también afecta a nuestro estado de ánimo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale?
Pero también influye la herencia genética, lógicamente. ¿Y por qué la herencia genética en la ansiedad o en la depresión? Que los traumas, señores, se heredan. Y dependiendo de la epigenética, o sea, del ambiente, del contexto donde tú te desarrolles, eh, se activa o no ese trauma. En general, la depresión se caracteriza por tener miedo a repetir el pasado. Escuchar bien, si padecéis de depresiones o conocéis a alguien, esa persona tiene tendencia, tiene un miedo a repetir su pasado. Está siempre más enfocado a su pasado que a su presente, ¿vale? Y tiene mucho miedo a quedar atrapado en ese pasado. Y de hecho queda atrapado. Por eso, eh, digamos que la depresión surge. Es una alarma, oye, estás atrapado. Mientras que la ansiedad es miedo al futuro, a lo que vendrá, a los, ¿y si yo hago esto? ¿Y si me pasa aquello cuando yo decido esto? ¿Y si esta decisión no es adecuada? ¿Y si yo tendría que haber hecho aquello para que ahora, y si voy, me entendéis? Todo lo asociado al preocuparse por lo que puede llegar a pasar está asociado con la ansiedad. Ahora bien, ¿cómo salimos de este bucle? ¿Qué hacemos? Primero, pregúntate para qué te sucede, ¿vale? Ya sabemos que es una alarma. Vale, genial. La alarma está activada. Y cuando tú dices, ¿para qué me sucede siempre lo mismo? Esto te hace tomar conciencia de lo que se está repitiendo y para qué se me está repitiendo, sabiendo que todo en mi vida tiene que ver conmigo. Todo en nuestra vida habla de nosotros, absolutamente todo. Nada es casualidad, no existen los accidentes en absoluto. Todo tiene que ver con nosotros, habla de nosotros y son señales que nos da la vida para que nosotros despertemos y digamos, uy, no para que sigamos haciendo lo mismo. Antes mencioné la epigenética. La epigenética es una ciencia, ¿vale? Y afecta a la expresión genética. Esta ciencia estudia esa expresión genética, ¿vale? Y esto estudia cómo los factores ambientales afectan a nuestra genética, el ambiente familiar, las medicaciones, el contexto donde vivimos, los traumas, bueno, y un montón de cosas más, ¿vale? Pero sobre todo eso, por eso hay que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos, ¿vale? No todo el mundo vale para que entre en mi vida. Hay un estudio que está en el PDF, que se los he puesto porque es muy curioso, que, que ha demostrado, que demuestra la epigenética. Lo han hecho con ratoncillos, siempre los ratoncillos son los que se utilizan para los estudios. Estos ratoncillos estaban condicionados al olor de los cerezos en flor. Estos ratones son sometidos a descargas eléctricas cada vez que huelen el cerezo en flor. Entonces, la generación siguiente de esa camada de ratoncillos, y aunque estuviesen mezclados con otras camadas de otros clanes, las generaciones siguientes a estos ya no se acercaban al cerezo. Es que ni se acercaban para ya ni olerlo, se mantenían lejos. Pues la cuarta generación de estos ratones habían desarrollado una mutación, ¿vale? Habían mutado su expresión genética, habían cambiado sus genes. Mejor dicho, no sus genes, sino la expresión de ellos. Y directamente no son capaces de oler los cerezos en flor. Hasta que la quinta generación
ya nacían sin olfato. Ninguno, de ninguna clase. No tenían olfato. Obviamente esto hizo que no se pudieran reproducir con ninguna hembra. Entonces ahí ya, finito, ¿no? A lo que llega, a esto os lo cuento para que toméis conciencia de a lo que llegamos con nuestra información genética. Somos genética. Y la epigenética es la que condiciona la expresión de nuestros genes. Porque en los humanos sucede lo mismo que con los ratones. Por eso es importantísima la autoindagación para comprender qué nos sucede y así darnos cuenta de que todo es parte de mi programación inconsciente. Hay muchísimos estudios, ¿vale?, relacionados con las generaciones descendientes de la Segunda Guerra Mundial. Generaciones enteras con obesidad, ¿vale? Por ejemplo, en compensación con la hambruna sufrida en Europa. Esa no es la única razón, hay muchas razones, pero para que veáis lo importante que es conocernos a nosotros mismos, saber de dónde venimos. Y si no sabemos de dónde venimos, miremos nuestro alrededor, ¿vale? Que también vale. En caso de las depresiones, también hay dos categorías. Bueno, hay tres. Creo que también hay, ahora se dice que hay una más, ¿vale? Están las reactivas, ¿vale? Te sucede algo y te deprimes, algo puntual y te deprimes. Y las endógenas, que no hay causa aparente, pero sigue habiendo sufrimiento, ¿vale? Y después como la transgeneracional, la memoria genética, ¿vale? Que puede ser una gran pérdida en el clan familiar, ¿vale? Y entonces tú ya es como que ya vienes con la depresión ya en vena, ¿vale? Cada tipo de depresión se trabaja de manera distinta, ¿vale? Entonces, las reactivas, la memoria genética y las endógenas, ¿vale? Entonces, volvemos a la ansiedad. La ansiedad es una señal de alarma, que era lo que yo decía antes, que te está diciendo y te está preparando, también te está preparando para salir corriendo. Cuando la depresión es todo lo contrario. La depresión te está invitando a descansar, a tomarte un tiempo para sanar ese trauma que tienes. Ambas son mecanismos de defensa del cuerpo para no enfermarse de cosas muchísimo más graves, ¿vale? Digamos que una depresión y una ansiedad hay que agradecer tenerlas, porque si no hubiesen surgido estaríamos peores. Después, vamos a ver cómo podemos evitar un poco tener eso y sanar, ¿vale? Además de la autoindagación ya es un paso bastante importante, por no decir el más importante, pero también la alimentación, ¿vale? Porque una nutrición deficiente es un factor desencadenante de esas patologías, ¿vale? La vitamina D, lo que decía, lo que os contaba de sitios donde no hay mucho sol, también la gente se deprime bastante más, ¿vale? Es fundamental para contrastar los efectos, tomar el sol, estar al aire libre, ¿vale? Cuidar, cuando digo la alimentación y nutrición, me refiero a la salud del intestino. La microbiota es fundamental. La salud intestinal es muy importante. ¿Por qué? Porque teniendo una buena salud intestinal, tenemos unas buenas defensas corporales. Y esto prepara el cuerpo para afrontar el estrés y así evitar ansiedades y depresiones. ¿Vale? También tener al día el sistema hormonal. ¿Eh? Esto siempre lo digo, pero es fundamental saber cómo está nuestro sistema hormonal a través de una analítica. ¿Vale? Peter Levine, que es un experto en trauma, nos dice que el evento traumático, ¿vale? Lo que nos sucede, que calificamos como evento traumático, desencadenante, únicamente genera
ansiedad o depresión si estamos previamente desconectados con nosotros mismos. O si no disponemos de apoyo contextual, que eso también es importante, el contexto, tanto una cosa como la otra influyen de manera muy importante en el trauma, sobre todo en cómo la herida se cierra, ¿vale? Si te paralizas en el momento del evento traumático, vas a desarrollar ciertos síntomas. Si lo enfrentas, desarrollarás muchísimos menos y distintos, ¿vale? Siempre es mejor enfrentar los problemas y los traumas. Para enfrentar el estrés, hay que preparar el cuerpo, desintoxicarlo para cuando aparezca ese síntoma o ese estrés, no nos pille flojos de defensa, ¿vale? Volvemos a la alimentación. Consumir muchas harinas y muchos azúcares eh, no es beneficioso, ¿vale? Para nuestro cuerpo. No porque consumir azúcar o harina nos dañe. Todo en su justa medida, ¿vale? Porque el azúcar es dañina si ya tienes estos síntomas, ¿vale? No significa que tú por consumir harinas o azúcares vas a desarrollar depresión o ansiedad. Es al revés. Si tú padeces de ansiedades y de depresiones, es mejor que minimices las harinas y los azúcares para no echar más leña al fuego. No sé si me explico, ¿vale? La ansiedad de comer compulsivamente tiene que ver con traumas en relación a los momentos cuando éramos pequeños, por ejemplo. Este es otro ejemplo que tenemos que tener en cuenta a la hora de autoindagarnos, porque generalmente las discusiones siempre suelen desarrollarse en reuniones donde, cuando estamos comiendo, ¿vale? Cuando somos pequeños. Influye. El desarrollo de la ansiedad, ¿vale? Tiene que ver con el lugar donde se genera el trauma, el momento en que se genera el trauma, la compañía que está en este momento contigo cuando se genera el trauma, el ambiente en general y también, lógicamente, la frecuencia que se genera este trauma, ¿vale? Porque hay traumas que son frecuentes. Ojo, ahí ya es más complicado. Recordemos que la ansiedad tiene que ver con el concepto de peligro para el inconsciente, ¿vale? Como dice Lerin, el trauma es un hecho, pero no una condena, ¿vale? Todo tiene solución. Indágate para aliviar tu carga traumática y se aliviarán tus heridas, se aliviará ese miedo a perder el control, porque el miedo a perder el control también tiene que ver con la ansiedad, ¿eh? Hay personas que son muy controladoras y esto, si ya son propensas, sube sus posibilidades de tener ansiedad. Una de las herramientas fundamentales para sobrellevar todas las enfermedades, pero sobre todo la depresión y la ansiedad, es el sentido del humor. Reírse mucho mejora los estados alterados a nivel hormonal, ¿vale? Hay que reírse más, bailar tú sola, cantar, ser feliz y ser fiel a ti misma o a ti mismo. Esto alivia la ansiedad. Es lo que hablaba al principio de la coherencia. Coherencia en lo que pensamos, coherencia en lo que hacemos y en lo que decimos, ¿vale? Estar atento o atenta en qué momento se dispara el síntoma de la ansiedad. Podemos apuntar. Cuando empiezo a tener síntomas, digo, a ver, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba viendo? ¿Quién pasó? ¿Con quién hablé? ¿Vale? Es fundamental autoindagarse, ¿vale? Hay unas redes neuronales, ¿vale? Que se activan cuando los elementos se asocian con el evento traumático original. Ahí están los engramas, ¿vale? A mí me pasó, tuve un engrama una vez y además que la situación fue como muy clara. Yo en ese momento entendí lo que era un engrama. Ya estaba estudiando para terapeuta y estábamos en una fiesta con mi marido. Íbamos hacia una fiesta, estábamos por la calle y había en la acera de enfrente, había que cruzar una avenida,
un matrimonio con una niña morena de pelo largo y un niño chico en un carrito. Él gritaba a la mujer lloraba y le decía que por favor que la perdonara o algo así. Entonces, nosotros íbamos por la acera de enfrente, claro, el señor gritaba mucho, los niños lloraban bastante y la señora se escuchaba muy bajito. Y a mí me saltó un engrama de cuando yo era pequeña, de las discusiones que tenía mi madre y mi padre. Y seguramente sería una discusión muy puntual, porque la niña que iba con ese matrimonio era morena, con el pelo largo, parecido como era yo de pequeña, más o menos tendría unos 5 o 6 años, y el bebé era chico. O sea, era una situación casi idéntica a la que yo viví cuando era pequeña. Pues, ¿qué pasó, señores? Yo me iba de fiesta y en ese momento me enfadé y me enfadé con mi marido. Entonces, yo me enfadé y yo sentía que me estaba enfadando, sentía que estaba empezando a respirar fuerte, sentía que me estaba poniendo mal, muy mal, muy mal, muy mal. Empecé a hablarle a mi marido de mala manera. Claro, él no entendía nada, lógicamente, pero bueno, él ya sabía de que algo me estaba pasando que no era normal. Seguimos unos metros, este matrimonio seguía gritando hasta que nosotros entramos en un sitio y ellos siguieron. Y yo ahí dije, a ver, me voy a autoindagar, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué me estoy enfadando? Y ahí me di cuenta y se lo dije a mi marido, mira, me ha pasado que he visto esto, ha sido un engrama, me ha venido la información inconsciente que tenía yo guardada de cuando mis padres discutieron en algún momento y los elementos contextuales eran idénticos. Una niña morena, pequeña, de 5 años, el niño bebé, que era como mi hermano, la mujer por detrás, el hombre gritando, es que era igual. Yo no lo recuerdo conscientemente esa situación de cuando era pequeña, pero mi inconsciente sí. Yo ahí me di cuenta, dije, esto es un engrama. Y entonces ahora lo puedo explicar. Porque ahora, como me he autoindagado, ahora ya sé que cuando hay algo que me viene sin más y no tiene explicación, yo sé que es un engrama y digo, esto no es mío, esto no es mío, esto es de mi inconsciente. Yo ahora estoy de fiesta, yo no quiero vivir esta situación, ¿vale? Esto os lo cuento para que entendáis lo fuerte que es y que no lo podemos evitar, ¿eh? Ahora, claro, la actitud mental es muy importante. Para mí fue muy importante en ese momento, ¿vale? Porque yo tuve una actitud de autoindagación y es importantísimo esa actitud para los ataques de ansiedad y para las enfermedades de depresión. Cuando te empiezan esos síntomas, empieza a indagar, empieza a buscar y 100% de que hay algo que te recuerda a situaciones de tu niñez. Ahora sí, es importante no confundir la depresión con la tristeza. La tristeza es un síntoma de la depresión o la tristeza es un sentimiento puntual. Igual que la irritabilidad. La irritabilidad es un síntoma de la ansiedad. Todos estos síntomas nos invitan a pasar a la acción, nos invitan a la autoindagación, nos invitan a tomar las decisiones. Yo cuando empecé a sentir todo ese malestar, irritabilidad, empecé a sentir taquicardia, dije, uy, empecé a indagar, ¿vale? Y me di cuenta de que esa situación, esa imagen me recordaba a mí. Es importante ver las cosas como realmente son, ¿vale? No como creemos que son, ¿vale? Porque yo podía haber cogido cualquier excusa para enfadarme con mi marido ese día, cualquiera. La excusa perfecta, ¿y tú por qué no dices nada? Porque encima yo le decía y él no contestaba, porque claro, él no entendía lo que estaba pasando. Y yo podría haber cogido eso para pelearme con él y seguir la discusión.
Pero dije, no, hombre, esto no tiene sentido. Lo que pasa es que no lo puedes controlar, porque es algo que viene, te, es como que te posee, como un espíritu que te posee. Es un engrama, ¿vale? Cuestiónate. Cuestiónate siempre a ti misma para dejar de lado tus bloqueos mentales. Cuestiónate. Tenemos una gran ventaja los seres humanos que poseemos de neuronas espejo. A través de las neuronas espejo vemos a los demás, en los demás nuestros propios miedos, proyectamos en todo momento nuestras creencias. Yo en ese momento, cuando estaba esa pareja, estaba proyectando mis bloqueos en ellos. Porque de otra manera, si no proyectara, ni siquiera los hubiese visto, no se hubiesen cruzado conmigo. Pero es que había algo para sanar. Yo tenía que sanar esa situación que había vivido de pequeña. Por eso la sufrí, por eso el engrama, por eso la situación. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando llegue el momento estresante, que lo sabrá, porque en la vida siempre hay, piensa, solo estoy viendo cómo soy, cómo soy. Que tu mente no te controle hasta llegar a provocar esa ansiedad. Que tu mente no te controle hasta llegar a provocar la depresión. Porque tanto la ansiedad como la depresión no es de un día para el otro. Va poco a poco apoderándose de ti, de tu mente, de tu cuerpo y de tus decisiones. No permitas que empiece. Al primer síntoma, enfrenta las situaciones que te están provocando ansiedad, que te están entristeciendo. Las situaciones que te irritan, no las dejes pasar. Evitar llegar a una enfermedad mental es el objetivo de todo, de toda salud preventiva y de toda buena salud. Porque da igual comer sano y hacer deporte y todo esto si tú después vives en incoherencia. Hasta la próxima clase.